Saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por la sintonía con el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con todos ustedes esta nueva entrega a través de BTV Canal 32. Como cada sábado, señores, tenemos este grato privilegio, este honor en este esfuerzo comunicacional que hacemos día tras día de traerles interesantísimos profesionales en el ámbito de la salud para así compartir con ustedes interesantes orientaciones. Siempre recordando, señores, que la vida es mucho más que un simple existir y que es el mejor regalo, lo que debemos procurar que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. El sábado pasado tuvimos a dos interesantes profesionales de la salud aquí en el espacio. Hoy tengo el honor, el privilegio de tener aquí en el espacio una persona muy conocida por todos ustedes. Pero yo me gozo de verdad de ser amigo, un hermano, que tenemos la oportunidad a veces de tropezarnos en otros escenarios y el cariño y el afecto siempre es el mismo. No había venido por acá, siempre le extendíamos la invitación, pero no tenía tiempo, pero ya sí, hoy está con nosotros. Me refiero, señores, al muy popular y conocido doctor Héctor Balcácer, que es infectólogo e internista. Hermano mío, querido, buenas tardes. Yo pues no voy a venir a tu casa a ofenderte, pero muchas gracias, hermano, por la invitación. Un placer estar contigo y con todas las personas que disfrutan el programa, así como aquellos que disfrutarán del programa a través de redes sociales, que sabemos que en este momento ocupa una franja importante de la población y que sabemos que podrán sacar el mayor provecho de lo que podamos discutir en este espacio. Doctor, hoy usted ha traído un tema a propósito de los días que se han estado viviendo, de intensas lluvias, de situaciones climáticas o climatológicas que han estado afectando a nuestro país y podríamos decir al Caribe, porque se hablaba de la tormenta Melissa, su recorrido por Jamaica, Cuba, dejando mucho desastre. Aquí solo nos dejó un poco de lluvia, pero se dice que después de la tormenta viene la calma, pero usted dice que no es la calma que viene, que son otras cosas, doctor. Mira, lamentablemente, como bien conversábamos detrás de cámara, nos hemos convertido en una especie de personas de mal agüero en algunos escenarios. Cada vez que alguien me ve en la televisión, siempre dicen, ya viene esta en broma. De que si te ven a ti, sí, a Osiris y al general Méndez. Ya tú sabes, Jan Suriel lo puedes meter ahí sí, también. Ya forma parte. Exacto, lo puedes meter dentro de los 4 jinetes de las malas noticias de República Dominicana. Miren, la realidad es que cuando evaluamos este proceso hay que decir que ya los periódicos de circulación nacional, sobre todo en su versión digital, han estado hablando de un incremento de los casos de leptospirosis, por lo menos los reportes en este momento en nuestro país. Entonces, cuando evaluamos ese proceso nos damos cuenta de que esto puede ser secundario a las precipitaciones que acabamos de vivir. La República Dominicana se encuentra en lo que se conoce como el callejón de los huracanes o de los ciclones. Melissa, para hacer una pequeña corrección, recuerda que llegó a convertirse en un huracán categoría 4-5. Sí. Y en este sentido se habla de que cualquier proceso meteorológico con características de este tipo va a tener diferentes momentos en los cuales puede provocar daño. El primero es ese momento en el cual justamente las precipitaciones, los vientos y los momentos físicos son los que se van a encargar de producir lesiones. Me explico. Vimos videos de personas bebiendo romo en el medio de la calle, debajo de la lluvia, con varios vehículos y la brisa moviendo los cables del tendido eléctrico. Ah, sí. Imaginemos, Dios no lo permita, vamos a tocar madera aquí, que una ráfaga de viento tumbe un transformador o tumbe un cable del tendido eléctrico donde hay un grupo de personas que están mojadas y si viene el agua, porque muchas personas no lo saben, un compuesto no polar que no transmite la electricidad, sé que la gente me va a decir loca, búsquelo, pero los iones que tiene disuelto el agua se convierte en un excelente conductor de electricidad. Sí. Todo el que estuviese dentro de un radio, más o menos de la acción de lo que es la caída de ese cable eléctrico, iba a perder la vida o iba a tener un buen susto.
Entonces, en ese sentido, creo que tratar de jugársela con esa parte mecánica de las precipitaciones es un poquitito incómodo. La segunda parte es que sabemos que cuando vienen este tipo de fenómenos, el viento puede desprender una hoja de zinc, levantar algún tipo de escombro y producir algún tipo de lesión. Cuando hay muchas lluvias, todo el mundo ha escuchado la historia del tipo que iba en un motor y lo arrastró la corriente, o el vehículo que se fue por una cañada, o la persona que se cae en un filtrante. O sea que estamos hablando de que esa parte mecánica de ahogamiento, aplastamiento, electrocución, pérdida de vidas secundaria, algún traumatismo, siempre va a estar presente. Y esa, Roberto, es la parte 1 de los fenómenos atmosféricos y los peligros para la vida. Continuamos con otros más adelante, pero vamos a hacer una pausa. ¿Cuál sería entonces la parte 2? Muy interesante esta parte 1 que Mira, has la parte 2 viene con un grupo de enfermedades que no es de inmediato, basada en contaminación. Contaminación de manera directa de estos jóvenes que lo vemos echando carreras en las aguas color chocolate, donde ellos se bañan. Esa agua que justamente acaba de arrastrar todas las deposiciones de los perritos, de los gatos, de los ratones, de la basura que tiraron para el medio de la calle, del tanque de basura que se cayó. Y o que alguien tiró. O que alguien tiró. Y la gente entonces está nadando en esa agua color chocolate oscuro, me doy a entender, gritando y hablando, y en ocasiones deglutiendo eso, o entrando en contacto en la nariz, los ojos, algún tipo de herida que tenga. Y esa persona entonces ahora se expone a cualquier parásito, virus, bacteria, hongo que está en ese medio. Pero no podemos olvidar que esto también saca de funcionamiento los acueductos. Sí. Y muchos acueductos y los organismos que se encargan de velar por el agua los reportan. Tantos acueductos están fuera de servicio. ¿Para qué? Para que las personas que se suplen del agua de los mismos sepan que posiblemente la calidad del agua no es óptima. Sin embargo, usted ve a las personas que toman ese tipo de agua y lo utilizan para la cotidianidad, exponiéndose, repito, a enfermedades que van a aparecer después, y usted ve que comienzan a aparecer cuadros de conjuntivitis, cuadros respiratorios, cuadros de diarrea, comienzan a aparecer lesiones a nivel de la piel. O sea que estamos hablando de que aparece un conjunto de manifestaciones que no es de inmediato, pero antes de una semana ya está todo el mundo con un reperpero. Hay un grupo de personas que no se consideran en riesgo, Roberto. ¿Cuáles son? Y son aquellas personas que habitan en torres, edificios residenciales. ¿Por qué? Porque tienen una cisterna. Pero ¿qué pasa? La tapa de esa cisterna está aquí y el agua llegó hasta este nivel. ¿Qué pasa con el agua? Que filtra generalmente. Entonces, usted está criticando a la persona que se está bañando en esa agua que mencionamos color chocolate, pero usted en su casa ahora se está cepillando los dientes con el agua de la cisterna, mitad el agua que estaba en el medio de la calle y mitad el agua que tenía almacenada. Entonces usted tiene que verificar que su tapa de la cisterna no permita que filtre. Pero número 2, si eso no se pudo comprobar, esa agua debe recibir cloro, se debe clorar esa agua para tratar justamente de que la misma sea lo menos contaminante posible. Y ese tipo de servicios muchas veces se obvia porque usted vive en un piso 18, en un piso 17, y la realidad es que esa agua que usted está utilizando posiblemente lo está poniendo en riesgo. Y ese, repito, es el momento número 2. Se habla también de estas manifestaciones que se dan en la piel. Es muy común ver mayormente a nuestros niños y a los adolescentes lanzarse de hecho en estos pozos de agua que se forman. Hay una avenida muy famosa que cuando está lloviendo la gente suele utilizarla de piscina. Esto es por las bacterias que tienen o que arrastran esas corrientes de agua. Claro, es lo que estamos diciendo. Recuerda que cualquier superficie húmeda, y en este caso estamos hablando de masas de agua, justamente se convierten en el vehículo perfecto, sobre todo porque tienden a diluirla y parte de lo que son los mecanismos de defensa habituales del ser humano se pierden. No hay una persona que se haya tirado en una piscina, que se haya tirado en el mar, que no haya deglutido parte del contenido de esa agua. Entonces, la realidad es que usted está entrando en contacto con una gran contaminación
del medio en el cual usted se encuentra. En este sentido, la verdad es que lo que da pena es que esas personas se enferman y otras personas que estaban en su casa, que pertenecen al entorno, pero que no hicieron ningún tipo de accionar riesgoso, ahora por continuidad también se infectan. Entonces, en este sentido, cuando pedimos a la población que trate de respetar los llamados de las autoridades, que es algo que hay que mencionarlo de nuevo al final del programa, la realidad es que uno lo hace porque es pidiendo el bienestar de la comunidad, porque vuelvo y repito. Pero Héctor, el que se quede en su casa, como llamaron las autoridades, no se infecta, no se enferma. Lo que te estoy diciendo es que si tiene alguno de los componentes de ese núcleo familiar o que vive debajo de ese techo y se infecta, podría llevar a alguna de estas manifestaciones. Vamos a pasar al momento número 3 de lo que son este periplo de enfermedades que pueden aparecer. Te planteo lo siguiente: una gran cantidad de desplazados de diferentes sitios que se movilizan a un albergue o a un refugio. ¿Qué ocurre en ese espacio? Estas personas están bajo hacinamiento. A una gente le da un proceso respiratorio. ¿Qué va a pasar con todo el que está ahí? Se van a contaminar. Se va a contaminar. Pero esos albergues son transitorios. ¿Qué hacen esas personas posterior a salir de esos albergues y refugios? Movilizarse. Y van a sus comunidades. ¿Qué ocurre? En esas comunidades tienen contacto con otras personas que quizás no se movieron. ¿Y qué va a suceder? Tú puedes tener un brote en diferentes comunidades, aún no tenían un albergue o un refugio propio. Y en este sentido hay que llamar la atención que esas personas que también están en albergues y refugios están en un área seca, húmeda y con alimentos. Pero ¿tú crees que solamente van a ser las personas que se van a mover a ese sitio? No, los roedores, estamos hablando de los ratones, se mueven a lugares secos, cálidos y con alimentos también. Buscando. Entonces, justamente estamos hablando de que este tipo de lugar se puede convertir en un punto de partida de procesos infecciosos que pueden provocar brotes, o sea, incrementos de algunas enfermedades en la comunidad. La ventaja es que hoy salió en los periódicos que el ministro de Salud, a título personal, estaba inaugurando acciones justamente para tratar de frenar lo que es la expansión de las enfermedades posterior a estos procesos, tomando en cuenta todo este movimiento que acabamos de mencionar. Y ese paso número 3 es extremadamente importante por lo que estábamos diciendo. Hay personas que no se consideran en riesgo, pero cuando la muchacha de su casa le dice, el río me llevó la casa, ¿y dónde usted estaba? Nos fuimos toditos para la escuela. Mi familia, los recogimos todos y nos fuimos para la escuela. La muchacha de su casa se puede convertir posteriormente en alguien que le lleve algún proceso en esa área de hacinamiento donde ella se encontraba. O sea que estamos hablando de que usted puede no considerarse de riesgo y estarlo sin darse cuenta. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos con esta interesante conversación porque la gente dice popularmente, hay una moquita. Al regreso hablamos de esto, doctor Héctor. Pausamos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
¿Eras el rey del bateo y ahora la bola te pasa de largo? ¿Probaste distintas opciones y nada funcionó? Existe una alternativa médica que puede ser tu jugada ganadora. Recuerda, igual que en el béisbol, en la salud elegir el equipo correcto marca la diferencia. Consulta con manos expertas y recupera la confianza en tu juego. En Urología Láser Avanzada, el Dr. Pablo Mateo te acompaña para que vuelvas a ser el MVP de tu historia. No te retires, cada turno al bate puede volver a ser un jonrón. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con el doctor Héctor Balcácer, médico, infectólogo e internista. Hablando esto después de la tormenta, es un mito esto de que viene la calma después de la tormenta, en este sentido, ¿no? Bueno, Sentido. lo que pasa es que hay que mencionar que cuando se cuantifican los daños a diferentes niveles, es importante que se sepa que también queda una pequeña cicatriz hasta emocional. Nos damos cuenta que hay personas que posterior a este tipo de eventos tuvieron que parar algún tipo de actividad productiva. Por varios días. Pierden cosechas, se destruyen propiedades, se lesionan proyectos que ya estaban en ejecución o que se iban a ejecutar. O sea que estamos hablando de que existen, repito, varias aristas de un problema que es cíclico y recurrente en nuestro país. Como son todos los años se habla de temporada ciclónica. Exactamente. Yo ya los programas que voy para hablar de esto le digo a la gente, grábalo para que el año que viene lo pase igual. Simplemente cámbiale el nombre al fenómeno atmosférico. Voy a terminar diciendo, Roberto, que el último momento que nos falta hablar de este tipo de situación es un evento en el cual algunas personas lo pasan por alto. ¿Cuál es? Y son enfermedades que toman un poco más de tiempo en desarrollarse. Dentro de ellas voy a mencionar específicamente una que ya, repito, en los periódicos de circulación nacional comenzó a circular, y lo dijimos al inicio, y ya se le dio cierto grado de propaganda, es la leptospirosis. Me explico. ¿Qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad transmitida por generalmente la orina de varios animales. No solamente ratones, porque lamentablemente se tiene la creencia de que solamente la orina de los ratones puede contener la bacteria conocida como Leptospira interrogans, como la principal. No, la orina de caballos, de cerdo, de vaca, de perro, de gato, cualquier mamífero puede colonizar el riñón con la bacteria y excretarlo a través de la orina. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que la leptospira puede permanecer viable, o sea, puede permanecer infectante en el agua y en el lodo o en cualquier superficie húmeda hasta un periodo de 7, 10, cerca de 14 días, si la temperatura es adecuada. Por eso es que muchas de las recomendaciones es que si usted va a salir al campo, si va a salir al lodazal, trate de colocar algún tipo de calzado que evite que usted entre en contacto justamente con estas aguas. ¿Por qué? Porque si usted tiene la heridita, por pequeñita que sea, en la piel, la bacteria puede penetrar. Y el problema con la leptospirosis es que 1 de cada 10 personas va a presentar una forma grave. Repito, yo no estoy diciendo que todo el que le dé leptospira va a estar malito, intensivo y se va a morir, no. 1 de cada 10 personas que le dé leptospira puede presentar una forma grave que se va a caracterizar por problemas renales, problemas hepáticos, hemorragias pulmonares y hemorragias en varios niveles. Y esa forma grave sí puede llevarlo a la muerte. ¿Cuáles serían los problemas renales en ese sentido? Los problemas renales es que el riñón deje de funcionar de manera correcta y el paciente tenga que ir a diálisis. Lo que la gente le dice ir a diálisis, lo están dializando. Eso es colocar una máquina que sustituye la función del riñón para retirar los desechos desde el punto de vista de la sangre. La verdad es que es un cuadro bastante dramático y este es uno de los momentos en los cuales posiblemente en este momento estamos viviendo, casi saliendo ya, pero que se está viviendo. Y repito,
varios medios de comunicación impresos en su versión digital están llamando la atención de que se han reportado casos de leptospirosis en la última semana. También hay un proceso ya un poco más tardío que se asocia al incremento de la cantidad de mosquitos que vamos a tener circulando. Lo que la gente dice, la mosquita. Me explico. El problema es que cada vez que llueve, en aquellos espacios donde existen cacharros, donde existen gomas que están tiradas en el techo, donde existen potes para flores, etcétera, etcétera. Los maceteros. Los maceteros, en esos espacios se pueden llenar de agua y el mosquito del dengue tiene un problema, no es muy exigente. En la tapita de un refresco puede tener 15, 20 gotas de agua y usted tener un gusarapo de donde va a salir un mosquito. Porque es un mosquito que no tiene mucha demanda en cuanto a lo que es espacio. Pero ¿cuál es el problema? Que el problema es que esto va a hacer que los mosquitos que vamos a tener después de estas precipitaciones, entre 3 a 4 semanas, posterior a la misma, se va a multiplicar y usted va a ver que en la casa de repente la gente va a decir, pero se llenó de mosquitos la casa, y alguien va a decir, hay que fumigar. Señores, ya lo están diciendo eso. El problema no es solamente fumigar, no es que no fumigue, porque repito, ahorita hacen un corte aquí en Algo Más que Vivir y ponen Balcácer dice que no fumiguen. No estoy diciendo que no fumiguen, estoy diciendo que fumigar debe ser simplemente un acto combinado con tratar de eliminar los reservorios. ¿Funcionan los mosquiteros? Pero espérate, doctor, déjame terminar esta parte, porque no quiero que me coja el corte diciendo eso, porque ya tengo experiencia en el otro sitio donde trabajamos juntos. Bien, está bien. Ok, que ahí hacen unos cortes geniales, compadre. Para que le Permíteme decirte, Roberto, que el problema en este punto es que usted puede fumigar, pero la fumigación solamente elimina el 10% de todos los mosquitos que tentativamente están en ese espacio. Repito, cuando usted fumiga solamente mata 1 de cada 10 mosquitos. Los otros 9 se encuentran en forma de huevecillos y en forma de gusarapos, los cuales de 3 a 4 semanas, dependiendo del momento en el cual se encuentren del proceso de crecimiento y de maduración, usted lo va a ver posteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Pero perdone, doctor, pero Dígame. tengo que preguntarle, ¿vale la pena sí o no fumigar? Claro que sí, porque el problema es que tú vas a eliminar de manera directa los mosquitos que tienes ahí que te están generando el problema. El inconveniente es que si no quitas los espacios donde se están multiplicando los otros, vamos a tener más mosquitos, repito, cada vez que ocurra un proceso de desove, de salida justamente de los mosquitos ya que se van a convertir en adultos. Y el inconveniente es que este es el momento en el cual una junta de vecinos que se considere seria, que se considere influyente, que se considere una junta de vecinos efectiva, en este momento que tienen que demostrarlo. Porque ¿cuál es el problema? Roberto Díaz tiene su casa completamente limpia, el patio sin una hoja de papel. Sin embargo, al lado vive Héctor Balcácer, tiene 80,000 maceteros por mitad. Sí. Y está llena de mosquitos. Entonces, ¿qué pasa? Roberto, que vive pared conmigo, quizás no tiene mosquitos fruto de sus acciones. Sin embargo, tiene mosquitos fruto de lo que están en mi propiedad. Entonces, si se reconoce que en un barrio, en un ambiente, existe un peligro, ese peligro debe ser intervenido de inmediato. Señores, y se habla de dengue solamente, que gracias a Dios el país ha tenido de la menor cantidad de casos de dengue reportados, con mortalidad casi en 0. En la actualidad. En la actualidad, pero ¿qué pasa? Tenemos un brote de malaria en San Juan y un brote de malaria o paludismo en Asua. O sea, tenemos malaria en San Juan y en Asua. ¿Y qué pasa? Ahora mismo, ¿qué va a pasar con la masa de los mosquitos? ¿Pero qué es lo que produce la malaria? La malaria es una enfermedad producida por un parásito que se adquiere también cuando se pica una persona que está infectada con este parásito, el mosquito pica a otra persona y se lo pasa.
Son mosquitos diferentes porque el de la malaria generalmente se reproduce en aguas negras, en pantanos, en cañadas, me doy a entender, mientras que el del dengue es un poquitito más naripará, a pesar de que no usa mucha agua, pero le gusta el agua limpia. Entonces, ¿qué ocurre? Donde existen zonas pantanosas, donde existen aguas negras, en ese lugar el mosquito de la malaria se va a replicar, repito. Eso es más en la zona arrocera se da mucho. Exactamente, entonces vuelvo y te comento. En ese tipo de espacio muchas personas quizás no le prestan atención, pero tenemos malaria. Malaria o paludismo en este momento tenemos, y repito, menciono esas dos provincias porque son las que más reportan. Pueden ocurrir casos de malaria en otros lugares, sobre todo por movimiento de personas. Y sobre todo porque, yo siempre lo digo, mientras en República Dominicana hablamos de 400 casos de malaria al año, 600 casos de malaria al año, en Haití se hablan de 4.000, 60.000 casos, dependiendo de cómo estén las cosas. Que por cierto está el cólera allá, que ya ha matado a personas. Pero respóndeme lo de los mosquiteros, porque antes los políticos de hecho salían por los barrios a donar mosquiteros. ¿Eso funciona? Sí, los mosquiteros funcionan, pero el problema del mosquitero es que el mosquitero solamente te va a defender en un momento del día. En el resto del día, sobre todo los más pequeños que viven en la casa, que no están durmiendo el día entero, que generalmente tienen las piernitas afuera, que utilizan poca ropa, que están tirados en una esquina de la casa viendo televisión, ¿qué va a ocurrir con esos pequeñitos? Le van a picar los mosquitos. ¿Y los famosos repelentes? Los repelentes tienen utilidad, pero vuelvo y te repito, los repelentes son dependientes de la aplicación. Un repelente tú no te lo puedes poner en la mañana y en la noche tú todavía tienes repelente. No va a funcionar, ¿me doy a entender? Necesitas utilizar el repelente cada cierto tiempo. Y recuerda que debe separarse el repelente de los niños del repelente de los adultos, ya que en ocasiones tienen formulaciones que pueden ser tóxicas para los más chiquititos. Entonces, estamos hablando de que debe ser más fácil dentro de lo posible tratar de disminuir los criaderos de los mosquitos. Eso es lo que se debe tratar de fomentar en la población. Y repito, las juntas de vecinos que vean este corte, este es el momento en el cual usted tiene que demostrar que usted resuelve. Porque gracias a Dios, no hemos escuchado todavía a la gente, aunque la gente quiere que vayan a fumigar, no hemos escuchado que el gobierno tiene que salir a fumigar. Se fumiga, pero le comento, solamente le van a matar el 10%. El otro 90% le toca a usted. Que si usted sabe que hay una casa que tiene un reguero de cachivache en el patio, trate de ayudar para que la junta de vecinos vaya a eliminar justamente esos criaderos, porque el mosquito del dengue puede volar hasta 100 metros tentativamente. Lo que quieres ha dicho que usted puede vivir en una esquina y en la otra esquina del otro lado el mosquito ya se está movilizando justamente para allá picar. Hacemos un nuevo corte. Al regreso continuaremos conversando con el doctor Balcácer sobre este interesantísimo tema de virus y bacterias luego de la tormenta. Pausamos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
¿Eras el rey del bateo y ahora la bola te pasa de largo? ¿Probaste distintas opciones y nada funcionó? Existe una alternativa médica que puede ser tu jugada ganadora. Recuerda, igual que en el béisbol, en la salud elegir el equipo correcto marca la diferencia. Consulta con manos expertas y recupera la confianza en tu juego. En Urología Láser Avanzada, el Dr. Pablo Mateo te acompaña para que vuelvas a ser el MVP de tu historia. No te retires, cada turno al bate puede volver a ser un jonrón. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con el doctor Héctor Balcácer, médico, infectólogo e internista. Los virus y las bacterias luego de la tormenta es el tema que estamos tratando en el espacio Algo Más que Vivir. Pero hay un caso ahí al lado, con los vecinos de al lado, que es el cólera que vuelve a resurgir, donde se habla que ha habido varios fallecidos productos de esto, doctor. ¿Debemos nosotros preocuparnos? Mira, más de 2.800 casos de cólera tentativamente en territorio haitiano. Eso es lo primero que hay que decir. Como bien reporta, cerca de 40 o más fallecidos. Todos los días las cifras tienen que ir incrementándose, dadas las características de la enfermedad, y sobre todo, que cada vez que ocurren copiosas precipitaciones, sabemos que los casos de enfermedades diarreicas se disparan. El Ministerio de Salud Pública inmediatamente comenzó a presentarse las precipitaciones, implementaron medidas de control en los puntos de entradas formales entre territorio haitiano y territorio dominicano. Lamentablemente sabemos que existe un intercambio informal, no regulado, en algunos espacios no controlados, y por tal razón el riesgo teórico de aparición de casos de cólera en República Dominicana, dado a la contaminación que hay en Haití, es un proceso latente. Por eso, y es el llamado que he hecho cada vez que he ido a un espacio donde tengo la oportunidad de comunicar, es decirle al personal de salud que en este momento cualquier persona con un cuadro diarreico severo se debe hacer el diagnóstico diferencial con cólera, reconociendo que de cada 100 personas que tenga cólera, solamente 5 van a presentar formas graves, no es todo el mundo, pero que aquellos que presenten formas graves tienen una probabilidad elevada de morir, porque el cólera es una enfermedad que se reconoce que desde el punto de vista infeccioso es la diarrea que tiene mayor mortalidad si no se hacen las intervenciones pertinentes. El Ministerio de Salud Pública le corresponde tener los sueros de hidratación oral disponibles y tener los kits para realización de pruebas rápidas en esos escenarios. ¿Por qué? Porque lo primero es, el médico debe pensar el diagnóstico para poder hacerlo. Lo que no se piensa, no se diagnostica. Número 2, debe tener la capacidad de diagnosticarlo para poder tratarlo de manera correcta. Y número 3, debe tener la confirmación de qué es eso. ¿Para qué? Para poder notificar, y al notificar se puedan hacer acciones todavía más enérgicas. Esto es algo que no podemos olvidar nunca con este tipo de procesos. Y se sabe que cada vez que hay precipitaciones importantes, incrementan los casos de enfermedades como esta. Pero aquí en nuestro país no tenemos este problema tan elevado como la vecina nación, que tiene su sistema de salud, su sistema general colapsado. Excelente. Excelente esa observación, porque hay que decir que no es solamente la respuesta médica. Estamos hablando de que cuando tuvimos el problema de cólera real hace unos años atrás, sí, la verdad fue lo siguiente. En República Dominicana ni tuvimos la misma cantidad de casos y mucho menos tuvimos la misma cantidad de fallecidos que tuvieron en Haití. ¿Por qué? Porque hay diferencias importantes, incluyendo la más importante y cardinal para este tipo de cosas, que es que nosotros tenemos un sistema de sanitario completamente diferente. Y cuando hablo sanitario estoy hablando de salud, pero también de manejo de agua. O sea que en este sentido hay que decir que la seguridad en esos ambientes es mucho mayor
que lo que puede ocurrir en Haití. Pero el intercambio comercial sí nos pone en ese riesgo al que tú haces señalamiento, porque hay intercambio, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ese intercambio, repito, no es el más peligroso. Recuerda que son fuentes de agua contaminada, de alimentos de consumo masivo. El problema es que un caso de cólera podría potencialmente quizás replicarse si no se toman las acciones del lugar. Por eso es que pudieran existir las herramientas para en un centro hacer el diagnóstico y que se pueda dar la voz de alerta lo más rápido posible, porque así de esa manera las fuentes de agua se examinan, se aplica cloro en el agua de consumo y se trata justamente de orientar a la población de que no reproduzca conductas de riesgo para que puedan aparecer este tipo de procesos. Recordando, repito, que el cólera es una enfermedad producida por una bacteria, que todo el mundo pensaría, si me da cólera, tomo antibiótico. El problema es que el antibiótico lo que hace es que acorta la duración de la diarrea, pero con cada evacuación de cólera usted pierde 200 cc. Lo que quiere decir que si usted fue 5 veces al baño, ya usted perdió 1 litro. Si usted fue 10 veces, perdió 2 litros de agua de su cuerpo. Usted ya entró en un proceso de deshidratación importantísimo. Así que no debemos olvidar, repito, de que el cólera es una enfermedad severa, que hay que pensarla en este momento y que hay que mantenerse simplemente observando. Ya hemos pasado por esto, tenemos el entrenamiento, pero es simplemente continuar y continuar reforzando, justamente actualizando el accionar frente a una enfermedad que no ha desaparecido de la isla. Si bien es cierto que no es algo frecuente en nuestro territorio, en la isla todavía hay cólera, como lo demuestran los más de 2.800 casos en Haití. Hubo un momento, doctor Balcácer, que el dengue dio mucha agua a beber. Fallecieron, de hecho, varias personas. El sistema de salud, el sistema hospitalario, colapsó en un momento. Doctor, a las autoridades y a la ciudadanía, ¿qué hacer para no volver nunca más vivir el cuadro que nosotros vimos en aquel entonces? Mira, ya mencionamos que una de las acciones es tratar de disminuir la cantidad de mosquitos. El control de los vectores se considera justamente una de las medidas más importantes para reducir este tipo de eventos. Número 2, sabemos que hay un momento cíclico en el cual hay muchos casos de dengue, hay menos casos de dengue. Lo que sí hay que llamar la atención que las autoridades en República Dominicana desde hace 2 años se dieron cuenta de que interviniendo los barrios que reportan mayor cantidad de casos de dengue es mejor. ¿Cómo? Ok, ¿qué ocurre? Uno de los barrios o de la parte de República Dominicana o de Santo Domingo que más reportaba casos de dengue era Santo Domingo Norte. Sí. Se hizo ese levantamiento y todo el mundo lo sabía. ¿Qué hicieron las autoridades? Se metió todo el mundo para allá. Vamos a meternos en los patios, vamos a voltear cosas, vamos a quitar aquello, vamos a descacharrizar, vamos a explicarle a la población qué es lo que está pasando, vamos a aplicar cloro. ¿Qué ocurrió? Ese año, una caída importantísima de los casos de dengue. ¿Qué se ha hecho ahora, antes de que llegue la temporada de lluvia? Tratar de hacer lo mismo. El problema es que eso debe ser sostenido. Sí. Y sabemos que muchas veces este tipo de política depende de la persona que esté en la cabeza y no se le tiende a dar continuidad porque lo que hizo alguien aún era bueno, no fui yo que lo implementé. No. Entonces creo que este tipo de accionar sobre dengue es algo que debería mantenerse en el tiempo. Estas autoridades, el doctor Atala, yo creo que por joven, yo estoy a favor de que de verdad trate de fomentarse una persona y que se va a poner alguien de mucha edad, que sea alguien que todavía tenga un espíritu joven. Porque la verdad es que uno ve a tal en 8 actividades al día, uno cree que es un clon que él tiene, no sé si tú te has dado cuenta. Sí, tiene mucha energía. Está sí, como sí. en todos los lados. Oye. Entonces, la realidad es que los casos de dengue han disminuido. Hay algunas personas que lo han atribuido a que estamos en una fase no epidémica. Es real, pero también nos consta de que se ha ido en diferentes lugares, sobre todo en los lugares donde había mayor cantidad de casos. De hecho, escuché a alguien decir que los casos de dengue han disminuido en el país porque a nivel mundial hay una disminución. El problema es que el año en el cual ocurrió cifras récord de dengue en América del Sur, aquí en República Dominicana tuvimos la cantidad de casos más bajito en muchísimos años. A pesar de eso, o sea que la realidad es que independientemente de que no se quiera reconocer,
la verdad es que existe un trabajo que ha brindado fruto. Sí, se ha visto. Quizás no es lo único, porque yo no quiero venir aquí tampoco a ser propagandista de nada. No, claro, pero tengo que reconocer de que se tiene que haber hecho algún trabajo, porque repito, hace 2 años tuvimos la mayor cantidad de casos de dengue en América del Sur, hace 2 o 3 años. En República Dominicana tenemos ya varios años que no tenemos ese golpe tan sistemático de los casos de dengue. Repito, a pesar de que sabemos que en el dengue hay años epidémicos donde hay una gran cantidad, sí, y hay también casos en los cuales, años en los cuales los casos tampoco son altísimos. Pero la realidad es que las personas creo que tienen un poquitito más, sobre todo porque lo que tú acabas de decir, que la población vio que en algún momento las emergencias estaban copadas de niños con cuadros febriles, y los casos de dengue creo que sobrepasaron la capacidad de respuesta. Eso es así. Nos vamos a una pausa, al regreso ya estaremos en la parte final del espacio. Pausamos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Eras el rey del bateo y ahora la bola te pasa de largo? ¿Probaste distintas opciones y nada funcionó? Existe una alternativa médica que puede ser tu jugada ganadora. Recuerda, igual que en el béisbol, en la salud elegir el equipo correcto marca la diferencia. Consulta con manos expertas y recupera la confianza en tu juego. En Urología Láser Avanzada, el Dr. Pablo Mateo te acompaña para que vuelvas a ser el MVP de tu historia. No te retires, cada turno al bate puede volver a ser un jonrón. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, ya en los minutos finales. Doctor Balcácer, adelante, usted tiene algo que compartir con nosotros, además de estos, de estos dos temas que hemos estado tocando. Mira, Roberto, justamente hace unos días se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Sífilis Congénita en República Dominicana, y la verdad es que cuando uno habla de sífilis, hay gente que dice, doctor, eso no lo quitaron ya. Y la realidad es que la sífilis no la han quitado, y no solamente que no la han quitado, sino ¿Pero que qué es la sífilis? La sífilis es una infección de transmisión sexual, definiendo infección de transmisión sexual como una enfermedad o una infección cuya vía principal de contagio es el acto sexual. ¿Qué ocurre con la sífilis? La sífilis es una enfermedad que, para que ustedes tengan una idea, famosos que han padecido sífilis, tenemos a Cristóbal Colón, tenemos a Al Capone,
tenemos a Ludwig van Beethoven, ese señor que compuso varias sinfonías, y dicen que Beethoven terminó sordo posiblemente fruto de ese cuadro de sífilis que tenía. Entonces, la realidad es que cuando uno habla de una enfermedad que tiene estos antecedentes, uno pensaría que ese tipo de enfermedad ha desaparecido. Y la realidad es que la sífilis es una de las pocas infecciones de transmisión sexual que tiene 12 años consecutivos aumentando en el porcentaje de personas infectadas. Señores, ¿cómo es posible una cosa como esa? Cuando casi todas las infecciones de transmisión sexual o han hecho una meseta o han experimentado una caída. ¿Qué ocurre con la sífilis? Se habla muy poco. Las personas no se hacen las pruebas para saber si lo tienen o no. Es una enfermedad que usted puede vivir 20, 30, 40 años sin ningún tipo de manifestación y que cuando aparece usted tiene un problema para caminar, un problema para escuchar, tiene un cuadro de demencia, se le están olvidando las cosas, comienza a hablar disparate, se desinhibe sexualmente y lo que ha ocurrido es que como usted nunca se hizo una prueba de sífilis, ahora tiene manifestaciones neurológicas o tiene un problema en el corazón, fruto de que nunca se chequeó. El asunto es que cuando hablamos de sífilis congénita, es una embarazada que durante ese momento de gestación le pasa la infección al bebé. ¿Cuál es el inconveniente? Aquí en República Dominicana no existe una tradición de que cuando una pareja, porque no voy a hablar solamente de la mamá, cuando una pareja desea salir embarazados, o sea que quieren tener un niño, ambos deben hacerse todas sus pruebas de ITS y eso debe incluir la sífilis. Buscar los resultados y durante el embarazo chequearse por lo menos en uno o en otro o en 2 momentos durante la gestación. La sífilis congénita se trata, es una infección de transmisión sexual que se trata con antibióticos. Una inyección es suficiente para usted curarse de sífilis. Sin embargo, si no lo piensa, si no lo diagnostica, no se va a curar nunca. Lamentablemente, en República Dominicana, según el reporte del Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual, SIDA y Hepatitis, se habla de entre 400 y 600 embarazadas que fueron diagnosticadas con sífilis durante ese proceso. Así que por tal razón, vamos a prestarle atención a este tipo de eventos y no solamente hablar de la mujer, hablemos también de la mujer y del hombre, ya que a pesar de que se habla de transmisión de madre a hijo, a mí me gusta hablar de transmisión familiar, porque así no se culpa a alguien de un evento que puede lesionar al bebé, ya que el bebé puede nacer sordo, ciego, con problemas intelectuales, con problemas óseos, con problemas en la cavidad oral. O sea que estamos hablando de que es importante o morir. Sí. O sea que en este sentido hay que llamar la atención a que durante la gestación o antes de salir embarazada, toda la familia debe hacerse sus pruebas de infección de transmisión sexual. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una prueba en sangre y los seguros lo cubren. No hay una ARS que no cubra un BDRL o un RPR, que son las pruebas que se utilizan de manera rutinaria para el diagnóstico de la sífilis. ¿Me doy a entender? O sea que en este sentido, y repito, es una infección que se cura con antibióticos. Mientras más temprano usted la diagnostica, menos tiene que estar bromando con el tratamiento con antibióticos. Así que por tal razón vamos a tratar de tomar conciencias y reconocer que el embarazo es un estado donde usted tiene una responsabilidad con usted, pero también con una entidad que no pidió nacer, sino que usted decidió incrementar su familia, tener a alguien para el futuro, una gente a quien brindarle su amor. Y si usted le va a brindar su amor, trate de asegurar que en su llegada sea justamente lo más placentera posible. Se debe retomar el tema para la orientación de la población, ya que dices que se había dejado de hablar tanto de sífilis y que esa puede ser una de las razones por las que está en incremento de nuevo. Mira, Roberto, uno de los problemas existentes es que cuando la gente hablaba de infección de transmisión sexual o habla de infección de transmisión sexual, generalmente ¿de qué patología hablan? Del HIV. Del VIH, ¿verdad que sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo tienes tú que no escuchas que murió una gente de VIH? Mucho. Muchísimo tiempo. Entonces, yo soy de los que creo que el éxito del tratamiento contra la infección del virus de inmunodeficiencia humana ha tenido repercusión. La gente dejó de tenerle miedo a las ITS. Sí. Fíjate que lo hemos dicho ya en el espacio en el cual nos juntamos desde el punto de vista radial, que yo he hablado que en España, y lo pueden buscar,
1 de cada 4 jóvenes que comienzan a tener relaciones sexuales decide no utilizar preservativo. 1 de cada 4. 1 de cada 4. O sea que estamos hablando de que hasta el 25% de los jóvenes que comienzan a tener relaciones sexuales en España, porque es de los sitios donde miden ese tipo de cosas, deciden no utilizar preservativo. No es que no tienen cómo encontrarlo, es que deciden no utilizarlo. Entonces, repito, el éxito del tratamiento antirretroviral que evita que las personas mueran en este momento de VIH o que presenten manifestaciones grotescas como la que se veían anteriormente, ha hecho que la gente le pierda el miedo. Y hay que decir que en un país como el nuestro, donde el debut sexual es tan temprano, en grupos económicos bajos, donde se habla de 11 años, la realidad es que son en ese margen muy en peligro, sobre todo a las niñas que son más propensas a ITS, pero también hay que decir que la sífilis es una de esas enfermedades que ha incrementado el número de casos en los mayores de 50. Y eso es algo que parece irracional, porque más de 50 años comienzan a aparecer las ITS igualito que si usted tuviera 23. Así que en este sentido creo que hay que tratar de educar a todos los segmentos. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene más de 50 años, que ya crió a su familia, que no se quiere casar porque se ha divorciado 2 o 3 veces y dice que ella lo que él en su casa y yo en la mía, no se protege porque no va a salir embarazada, me doy a entender. Entonces, se coloca en un riesgo sin ella darse cuenta. ¿Por qué? Porque no se considera una persona de riesgo, porque sale con un señor que ya crió su familia, que ya está pensionado, que tiene su dinero, que tiene su apartamento y que se juntan de vez en cuando. Señor, eso se llama sexo casual. Y ese sexo casual, si existen otras personas en esa relación, también tiene el riesgo de incremento de infección de transmisión sexual. Así que no lo olvidemos. Hay que no olvidar que las ITS están ahí y no han desaparecido, aún usted no está escuchando hablar de ellas. Pero escuché en una ocasión, no sé si es mito o realidad, precisamente con el tema del VIH-Sida, que a pesar de que hoy en día la expectativa de vida es mayor, el tema precisamente de contagiarse se había incrementado en los jóvenes. Eso es mentira. ¿Es mito? Es mentira por lo siguiente. Vamos a ver. La República Dominicana es uno de los países que tiene mejor cobertura de tratamiento antirretroviral. En República Dominicana, cualquier persona que se diagnostica con VIH puede ir a buscar el tratamiento antirretroviral y se le da seguimiento. ¿Cuál es la medida más efectiva para disminuir el contagio de VIH en la población? Es utilizar medicamentos. ¿Por qué? Porque el uso de los antirretrovirales de manera correcta hacen que la cantidad de virus en el cuerpo de una persona caigan. Al tú tener menor cantidad de virus, ¿qué ocurre con la capacidad de contagio de esa persona? Es menos efectiva. Es menor. Si esa persona logra tener una carga viral indetectable en sangre, el riesgo de transmitirla a otras personas es casi inexistente. Sí, pero no corre riesgo. Señores, llegamos al final del espacio. Doctor Balcácer, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarle? ¿Dónde encontrarle? Estamos en el Centro Médico Universidad Central del Este. Ojalá que cuando editen esto coloquen mis redes sociales como DR de doctor, DR, repito, Héctor con H y Balcácer con B alta. DR Héctor Balcácer, me pueden escribir en Instagram. Yo reviso mi Instagram y les respondo por ahí cualquier tipo de inquietud que tengan. Hermano mío, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y traer tan importantes orientaciones a través de este espacio, a través de este canal. Esta es tu casa también, ¿eh? Gracias, hermano, y de verdad que no se lleven de esta, es la primera vez que me invitan. Señores, pásenla bien, será hasta un próximo encuentro.